nombre es Ernesto Rueda. Les habla su hermano Ernesto Rueda, miembro de la Iglesia Bautista Reformada Salvación y Vida Eterna, que está en Barranquilla. De corazón, los hermanos les mandan un abrazo fraterno. Antes de haberme encomendado que viniera acá hoy, ellos, todos los que han venido y los que los conocen, me pidieron que les trajera un abrazo fraterno. Lo recuerdan mucho. Obvio, el hermano Jesús Angulo, Alejo, Alejandro, Edwin, todos los que han estado acá, el pastor Alexander. De manera que somos una congregación hermana que los ama y estamos seguros y sentimos también el amor de ustedes por nosotros. Sabemos que las puertas de esta congregación están abiertas para nosotros y las de nosotros están abiertas para ustedes. Acompáñenme a orar, hermanos. Padre, gracias. Gracias por el privilegio nuevamente de predicar tu palabra, Dios. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, ayúdanos. Ayúdanos en la exposición de tu palabra. Que tu palabra sea expuesta conforme ha sido enviada. Que haga el propósito para el cual fue enviada. Porque a través de tu profeta decías que ella no regresa vacía. Ella hace aquello para lo cual fue enviada. Ayúdanos a que tu nombre sea glorificado. La obra de Cristo sea glorificada. No es a nosotros la gloria, como dices en el Salmo 115, no a nosotros la gloria. No a nosotros, Señor, sino a tu nombre sea la gloria, Dios. Gracias por todos los hermanos que han podido llegar en esta mañana. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amados hermanos, entre tanto que Dios lo permita, voy a tratar de desarrollar cada vez que me envíen a ustedes una carta que me gusta mucho, que hace ya unos días estoy leyendo. Estaba estudiando con comentarios, estudios de varias personas, no son muchos los que han hablado, pero sí la han estudiado, ella tiene varios, y es la carta de Judas. A mí me gusta mucho esa carta, es una carta corta, es apologética, Entonces, si Dios permite, pues teniendo en cuenta esto que les estoy diciendo, posiblemente me programen muy seguido para acompañarnos. Y yo gozoso de estar aquí con ustedes, compartiendo y aprendiendo, porque cada cosa que decimos, todos aprendemos. Yo quiero que leamos, y como es una carta corta y la vamos a estar estudiando, yo quiero que la leamos completa. Vamos a leerla completa y después nos dedicamos a las generalidades y a lo que hemos venido a estudiar hoy. Muy posiblemente la leamos completa cada vez que estemos, porque vamos guardando las cosas que son tan importantes en nuestro corazón y posiblemente hasta nos aprendamos ya de memoria textos de tanto leerla. Leo la palabra con la bendición de Dios, bajo la guía del Espíritu Santo, fue escrita. La carta de Judas, verso 1 en adelante, dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada,
los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conoces se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos, de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando las misericordias de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amados hermanos, gracias, siervo, Dios le bendiga. Vamos a tener cuidado con el tiempo. Trataremos de desarrollar el inicio de esta carta en el tiempo establecido. Es una carta muy hermosa, como toda la palabra del Señor. Pero sucede que hay cosas, pareciera que hay cosas de la Biblia que a unos nos gustan más que a otros. Pero no debe ser así. La palabra debe llenarnos toda, porque la palabra es importante toda. Porque el Espíritu Santo hace 3 funciones maravillosas que están descritas en la carta de Juan: exhortar, edificar y consolar. Yo no me puedo quedar solo con la exhortación, también tengo que edificar. Buscar que el Espíritu Santo, mediante la enseñanza de la palabra, exhorte y consuele y edifique. Pero a mí en especial me gusta mucho esta carta por todo lo que está pasando en este tiempo, que ya estaba pasando desde aquella época. Hoy miraremos algunas cosas en la introducción, algunas cositas, algunos términos importantes que tengamos en cuenta. Miraremos las características generales de la carta, su contenido, su propósito. Miraremos las características de Judas y miraremos las características de los destinatarios. Eso ya en la exposición del verso 1. Vamos a tratar de exponer el verso 1 previamente haciendo algunas características. En el verso 1 hablaremos algunas características de Judas y características de los destinatarios, no sin haber previamente hablado algunas cosas interesantes de la carta.
Dios permita que podamos desarrollarla y vamos a ir despacio. Si, por ejemplo, en algún verso no se alcanza un sermón para hablar de un verso, pues habrá que un verso desarrollarlo en 2 y 3 sermones de acuerdo a la importancia de las palabras que allí aparezcan. Por ejemplo, más adelante vamos a ver misericordia, paz y amor. Y muy posiblemente para hablar de la misericordia no alcancemos a hablar en un solo sermón. Tenemos tiempo entre tanto que el Señor viene a estudiar su palabra a fondo. Término por término, porque cada palabrita que está escrita, cada artículo, cada preposición está bien para los maestros de gramática. Proposición no, preposiciones son. El de es una preposición. Ante, bajo, cabe, con, todavía me acuerdo de eso. Cada cosa tiene, teniendo en cuenta y respetando las traducciones, es tan importante que en una sola palabra usted puede demorarse un solo sermón y más. Judas 1:1 dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Hay que empezar diciendo que no se conocen muchos datos históricos sobre el autor. La opinión es generalizada, es que era hermano del Señor. Judas se identifica como el hermano de Jacobo o Santiago, es el nombre para Jacobo de aquel tiempo en el idioma. Hay un texto en Gálatas 1:19, leámoslo un momento, es importante. En Gálatas 1:19 dice, bueno, desde el 18, después de pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Entonces, ¿por qué llegó a esto? Porque es que estamos hablando del Jacobo, el que es el hermano de Santiago, el hermano del Señor. ¿Sí? Porque este Judas se identifica como el hermano de Jacobo. Los católicos lo relacionan en el llamamiento a los 12 como Tadeo. Tadeo, el llamado Leveo, que Leveo también era traducido como Judas. Entonces los católicos hablan del Judas Tadeo. Bueno, les da como ese dato curioso para estudiarlo, debatirlo. Porque de todo tienes que oír. Pero nosotros nos vamos a lo que la palabra dice. Judas, el hermano de Santiago. Amén. Y al ser hermano de Santiago, repito, sería hermano del Señor Jesucristo. De ser cierto esto, él estaría en Palestina o Galilea, y al escribir la carta posiblemente en los años 70. No se conoce mucho, no se oye, debido pues a que no se oye sobre su salida de su tierra, sobre el destierro, no se narran hechos como el sitio a Jerusalén. Entonces algunos coinciden que pudo ser como el año 70. Bueno, quiero que tengamos en cuenta lo que yo les decía, que es una carta apologética. Apologética. Quiero que tengamos en cuenta el significado de la palabra apologético. En el griego, apología. Significa posición de defensa militar contra un ataque. La palabra apologética es eso. Apología, pues, en aquel tiempo usada como posición de defensa militar contra un ataque. ¿Qué es lo que está recibiendo el Evangelio hoy en día? Un ataque continuo. Un ataque en misericordia contra la integridad del Evangelio, lo estamos viendo. Entonces por eso decimos que es una carta apologética, porque es una carta que ejerce defensa. ¿Ok? El Evangelio tiene que revelar el error. Estamos obligados a traer la luz del Evangelio revelando el error, denunciando con nombres propios. Hemos escuchado por ahí a Miguel Núñez y a otros predicadores fuertes, yo lo cito, me gusta escucharlo, cómo habla directamente de las payasadas de Cas Luna, por ejemplo. Hermano, no hable de los siervos, hermano.
Pero sí Pablo nos enseña en 2 de Timoteo 2, del 17 al 18, habla de Himeneo y Fileto. Esos textos son importantes tenerlos en cuenta porque es que tenemos que soportar bien que no tenemos por qué tener miedo de dar nombres propios. ¿Qué dice 2 de Timoteo 2, 17 al 18? Dice, y su palabra, si estoy bien, carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pablo no teme hablar en contra de los hermanos, con nombre propio. Lo mismo lo hace contra Alejandro, contra Demas. Pueden anotar las citas si quieren, para que nos alcance el tiempo. En 2 de Timoteo también 4, 9 y 10 y 14 y 15. Habla de Demas y de Alejandro. En 1 de Timoteo 1, anótela, 19 y 20, la lee con calma. Habla de Himeneo nuevamente y de Alejandro. O sea, le reitera, lo repite. Cuando habla de Himeneo y Alejandro utiliza expresiones como los entregué a Satanás. El apóstol Pablo. Entonces en esta carta apologética vamos a aprender que hay que, Judas 11, en el verso 11 más adelante, lo vamos a notar, que da nombres propios de personas que muy seguramente en algún momento fueron muy respetadas. Ese entregué a Satanás hay que entenderlo como, pues yo lo entiendo como expulsé de la iglesia, expulsamos de la iglesia. Pues los envías al mundo, en donde están bajo el control total del demonio, ¿no? Porque tanto como entregar a Satanás, es decir, como que para que perdieran su salvación o algo así, no se puede decir, porque eso no está en manos de nosotros. Si la salvación es o no es, eso está en manos del soberano Dios. Ese término es importante que lo tengamos en cuenta porque vamos a ir desarrollando una carta que verdaderamente es apologética. Y la historia bíblica está llena de luchas, de ataques y luchas, y por eso el apóstol Pedro lo advierte. Yo les decía, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. En todo momento hay luchas. Y esas luchas las viene usted viendo desde el principio. Si usted estudia la palabra, desde el Génesis, por ejemplo, en el tiempo de Adán y Eva en el paraíso, una lucha y un ataque. Y de hecho causó daño. Un daño tremendo. En aquel texto polémico que narra que los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres, en que nosotros creemos respetuosamente con los que no, que los hijos de Dios pues son la descendencia por donde viene la obra del Señor a través de los semitas, de Sem, ¿ok? Viene la descendencia de Jacob y por donde viene Jesucristo. Y hubo ahí una mezcla que no debió darse. En todo momento ha habido ataques. Noé ve la maldad en sus hijos después del diluvio. Un ataque a la obra de Dios. Tremendo. Los falsos profetas en medio de los verdaderos profetas en todo momento. Siempre hubo falsos profetas en medio de verdaderos profetas. El Señor Jesucristo viene luego y advierte. Advierte, en el Evangelio de Mateo está, de los falsos pastores y de los falsos cristos. En Mateo 7:15 lo dice clarito. ¿Recuerdan el texto cuando dice, guardaos de los falsos maestros que vienen a vosotros como vestidos como ovejas, pero son lobos rapaces? Toda la vida el Evangelio ha recibido ataques. Entonces, nuestra posición no es algo así como, dejemos a ver qué pasa. Oremos, hermano, oremos, no. Hay que defender el Evangelio con denuedo, con lo que recibieron ellos cuando vino el Espíritu Santo en Hechos, cuando se dio esa obra maravillosa y milagrosa allí en el aposento alto, dice, y predicaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces, si hay tanta insistencia, y también en Mateo 24, por allá en el final, cuando es un texto
Es un texto bastante escatológico en Mateo 24, donde el Señor habla de las señales, donde habla de las señales del fin y dice, cuidado que vendrán falsos maestros y falsos cristos. Dirán, está allí, no vayáis. Entonces, ante tanta insistencia, nos preguntamos, nosotros debemos quedarnos callados cuando vemos tanta cosa balurda, por decirlo así, tanta barbaridad teológica que se está infiltrando en las iglesias. No podemos quedarnos quietos. Y si nos toca dar nombres propios, lo hacemos. Veamos unas características generales de esta carta. Obviamente hay que decir que es una carta de carácter fuerte y polémico. El autor está resuelto, Judas está resuelto a hacer frente a gente indeseable, a infiltrados solapadamente que vienen con enseñanzas contrarias al Evangelio. Él está resuelto, él, como lo hablábamos de Pablo, que no tenía miedo de enfrentarse a las situaciones en la otra enseñanza, aquel trasfondo cultural que traía, pues Judas no tiene miedo de enfrentar, a pesar de que va a ser criticado y cuestionado como un legalista quizás. Y fíjese usted, no se trata de un peligro potencial que está por fuera de la iglesia. No se trata de un peligro potencial que está por fuera de la iglesia, sino algo que comenzó a dañar interiormente la iglesia. Esas son características que vamos a notar en la carta, todas esas. Veamos algo del contenido. El contenido es sencillo, lo dividen, varios coinciden en dividirlo en 4 partes, que son los primeros 2 versos, la salutación. Leímos el primero, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Es el saludo de la carta. Una segunda parte, un segundo gran bloque, del verso 3 hasta el 16, que es una advertencia contra los falsos maestros y sus doctrinas. Es un segundo bloque que hay en la carta. Hay un tercer bloque, que son amonestaciones y exhortaciones a los creyentes. Eso está entre los versos 17 al 23 aproximadamente. Y por último, una doxología, que es una alabanza al Señor. Está en los versos 24 y 25 como despedida de la carta. Es sencilla, es una carta corta. No para estudiar en corto tiempo, como les decía. ¿Cuál es su propósito? Primero que todo, él advierte las consecuencias de la confusión espiritual y la relajación moral. Esa confusión y esa relajación arrastran a gentes sencillas a enseñanzas y comportamientos completamente equivocados, a tener comportamientos como los que tienen los que precisamente manejan esas falsas doctrinas, que realmente son comportamientos impíos. Entonces advierte sobre ese peligro. Expresa también la preocupación por la situación general de la iglesia. Expresa realmente una preocupación por lo que está pasando en la congregación. Es que el problema no es solo a nivel individual. Esos son los propósitos de Judas. A pesar de que al principio luego vamos a ver que dice que había querido escribirles de algo, pero ahora me ha sido necesario en el verso 3 vamos a ver algo así. Tenía solicitud de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardiente por la fe. Alguna noticia le llegó a él, quizás él quería hacer un tratado teológico hablándole de la salvación, pero supo algo y dijo, no, esto hay que frenarlo, esto no es una cosa de esperar. Ustedes se imaginan por un momento los apóstoles, amados hermanos, cuando no estaban en la congregación que iniciaron. Ustedes se imaginan por un momento lo leíamos en la otra enseñanza de los textos de Pablo, en algunos textos de Pablo, que no podía estar allí y que las ganas que tenía, o sea, la preocupación que había en su corazón estando lejos de una congregación en la cual empezó,
Y que cuántas cosas pueden estar pasando en tiempos en donde no había lo que hoy tenemos. Esa preocupación porque la congregación no se desvíe. En donde las cartas duraban días y no semanas en llegar de un lado al otro. Nosotros estamos muy cerca aquí. Algo está pasando en la congregación allá de los hermanitos de Luz de Vida. Sí. Eso es una llamadita telefónica, inclusive con video y todo, enseguida. Y nos hacemos una conferencia vía Skype, cosas de esas, y nos reunimos 4 y 5. Los que están allá lo dicen inmediatamente, y estamos ahí prestando apoyo. Y, hey, hermano, ¿qué opinan de esto? Mira lo que está... ¿Usted se imagina el dolor de Pablo de no poder llegar allá? Dios mío, lo que está pasando allá. Nosotros como que nos dormimos en ese, teniendo en cuenta esas cosas. Y expresa esa preocupación en la dureza de palabras. Hay cosas que uno nota cuando lee la carta. Cuando usted lee un texto, una porción, usted dice, oye, realmente estaba preocupado. ¿Por qué? Pues le voy a leer las expresiones. Ahorita leímos la carta y hay frases suaves y frases duras y es una carta, pero le voy a leer solamente las partes duras. Agárrese duro, hermano, de la silla. Porque no le voy a leer sino lo fuerte, para que tenga medio idea de qué se está tratando. Con expresiones como estas habla: impíos, libertinaje, fornicadores, vicios contra naturaleza, soñadores, mancilladores. Miren los términos. No es Monseñor Aníbal Duque el que está hablando, hijitos, amados míos. Blasfemos, animales irracionales. Esas expresiones las está encontrando usted en la carta. ¡Ay de ellos! Es una expresión. ¡Ay! ¿Te recuerda los ay? ¡Ay de ti, Corazón de Bethsaida! ¡Ay de ti, Cafarnaúm! Usted dirá, hermano, me pone como mucha emoción a la cosa. No. Es que los ay del Señor Jesucristo son ay en los que yo no quiero ni pensar. Esos son ay que usted encuentra en el Apocalipsis, ¿recuerda? Se me viene a la mente ahora. Yo digo, nuevamente ahora cuando dice, y vino el primer ay, y vino el segundo ay. Pues aquí Judas les dice, ay de ellos. Manchas sin vergüenzas, nubes sin agua. ¿Están atendiendo? ¿Están atentos? Manchas sin vergüenza, nubes sin agua, árboles sin fruto. ¿Estamos teniendo problemas con el sonido o no? No, aquí no. Nubes sin agua, árboles sin fruto, espuman vergüenza. Mira esa expresión. Fieras ondas, murmuradores quejumbrosos. Hablan cosas infladas, adulan. Sacan provecho, burladores, malvados deseos. Viven sensualmente y ropa contaminada. Cosa tremenda cuando usted coge todas las expresiones y la une en un solo paquete. Todo lo que el apóstol está diciendo en su carta. Hay que mezclarla y poder tener la idea completa de lo que está diciendo, pero para que se den cuenta lo apologética y lo fuerte que es la carta, una carta de bastante contenido fuerte. Que para que Dios nos va a dar la sabiduría de en qué momento ir diciendo esas cosas, como lo hace Judas precisamente en su carta. Entonces ahora sí entremos en el verso 1. Vamos a exponer el verso 1. Estas son como características generales. Decíamos, características del tipo de carta, la introducción, algo sobre Judas, el contenido, sus propósitos. Ya hemos hablado, empecemos con el verso 1, ya hemos hablado de este Judas como el hermano del Señor, en la opinión generalizada. Él se presenta como siervo de Jesucristo, mire. Lo que les decía yo de las palabritas pequeñas. Del cuidado que tenemos que tener de cada texto. Él se presenta como siervo de Jesucristo. La palabra siervo, allí en el griego se encuentra como doulos. Doulos, que es esclavo. Doulos, así como suena con la D. Doulos, anótelo si quiere. Ya muchos lo saben, de hecho lo han leído. Doulos es esclavo. Él se presenta como un esclavo del Señor Jesucristo. Doulos de Jesucristo. Quiero decir algo de este de. Yo ahorita les hablaba de las preposiciones. Quiero decir algo de este de. Fíjese que si quisiéramos hablar de ese de solamente, este de no indica solamente que es una persona que está asociada al mensaje.
es una persona colaboradora con el mensaje. Es que yo soy de esa congregación. No, yo soy de este grupo. Como una pertenencia sencilla o simple. No. Este de del que habla aquí él, indica pertenencia total. Judas aclara que él le pertenece totalmente a su Salvador. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso, hermano? Eso por la palabra que está antes. Doulos. De. Esclavo del Señor Jesucristo. Y así como un esclavo no está esperando ninguna paga y está dispuesto a morir por su amo. Doulos de Jesucristo. ¿Es usted un siervo de Jesucristo? Piénselo antes de responderme, siervo. Solamente un doulos del Señor, solamente un esclavo del Señor verdaderamente, quita su orgullo personal y va y lo pone en la cruz del Calvario. Su orgullo personal lo saca, lo quita y está dispuesto a morir por su Salvador, como les decía, y a no recibir nada a cambio. Coge su orgullo y lo tira. Él está interesado verdaderamente en el mensaje y en las almas. Él está verdaderamente interesado en las almas y en el mensaje. Porque entendió lo que es ser un siervo de Jesucristo. Los que no son siervos se preocupan es por su bienestar. Este es un verdadero esclavo del Señor. Los otros se preocupan por su bienestar. De hecho, predican y viajan si les pagan. Si hay ciertas comodidades, sí, si no, no. Recuerden que Jesús dijo en Juan 10, 11, 12. Juan 10, 11, 12, anótelo por ahí. El buen pastor su vida da por sus ovejas. Y ese ejemplo del pastoreo del Señor Jesucristo, que lo hizo y llegó hasta la cruz del Calvario, sin importarle de lo que se despojó. ¿Recuerdan en Colosenses? ¿En Filipenses? ¿Me ayuda? Filipenses. En Filipenses. Sino que se despojó y fue hasta la muerte de cruz. El buen pastor su vida por las ovejas. Entonces ahora yo soy un siervo de Jesucristo. ¿Hasta dónde yo pastoreo? ¿O hasta dónde estoy dispuesto a ir al mundo a predicar? Páseme lo que me pase. Allá donde realmente hay peligros. Ese de no es cualquier cosa, amado hermano. Este Judas está dispuesto a morir si es necesario. Por eso mataron a los profetas, a muchos profetas del Antiguo Testamento. Él tiene una autoridad delegada del Señor Jesucristo. Obviamente se necesita ese don dado por nuestro Dios Padre. Él no va a reversar, Él lo ejercita continuamente. Esas son las características de este doulos del Señor. Esas son las características de este doulos, de ese siervo, de ese esclavo, a manera general. Ahora veamos algunas características de los destinatarios. Los que pueden y deben luchar fielmente por la doctrina, ¿cómo los llama entonces Judas? Los llama llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Verso 1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Veamos qué es eso de llamados, qué es eso de guardados y qué es eso de santificados en el Señor Jesucristo. Y guardados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Llamados. En muchas otras enseñanzas se ha hablado de los llamamientos de parte del Señor. Llamamientos generales, llamamientos particulares, llamamiento externo, llamamiento interno. Para poder hacer unos estudios teológicos muchas veces se utilizan expresiones que no estén en la Biblia, pero que son una perfecta organización para la exposición de la palabra. Por ejemplo, yo recuerdo que una vez un testigo de Jehová me discutía a mí, viniendo al caso, el ejemplo, posiblemente no tiene nada que ver con una carta, pero el ejemplo particularmente, él me decía es que la palabra Trinidad no está en la Biblia.
Y yo le preguntaba, ¿usted cree que Dios está en todas partes? ¿Puede estar en todas partes? ¿Usted cree que Dios puede estar allá, puede estar allí, puede estar allí? Dijo, claro que sí. ¿Usted cree que Dios es omnipresente o no es omnipresente? ¿Puede estar en todas partes? Claro que sí, le dije, esa palabra no está en la Biblia. Omnipresente, búsqueme la palabra. Yo conozco del Dios omnisciente, que todo lo sabe, pero la Biblia no me habla de un Dios omnipresente. Y entonces, ay, usted me va a embolatar. No, no es que me vaya a embolatar. Es que vamos a hablar de un Dios trino porque la Biblia enseña un Dios trino. ¿Cómo lo vamos a ver? Vamos a verlo. Entonces posiblemente haya cosas que en la palabra no encontremos frases explícitas. Entonces este llamado, ¿por qué estoy tocando este? Porque sí, algunos hablan de llamado externo y llamado interno y la Biblia puede no, pero la Biblia sí nos muestra claramente que hay un llamado general abierto a todos, pero hay un llamado particular que es a aquellos que son de Él, que Él escogió desde antes de la fundación del mundo y que cuando escuchen su palabra le van a seguir. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces estos llamados de los que habla Judas no es un llamado cualquiera, es un llamado particularmente, porque son los únicos que realmente van a poder ejercer esta carta apologética y ejercer esa defensa contra la guerra que está sufriendo el Evangelio. Esos son esos llamados. Usted verá si se considera un llamado por el Señor o no se considera un llamado por el Señor. Recuerde nuevamente que en las iglesias nos conocemos como hermanos, pero hay una cosa interna que no sabemos, que no conocemos, que es la verdadera conversión. Pero todas estas cositas van revelando y trayendo a la luz. Sirven como termómetro para ver si realmente tú estás hablando con un convertido o un no convertido. O si es un convertido que por momentos está siendo carnal, como lo decía el apóstol Pablo a los Corintios. Estos llamados no pertenecen a un llamado general, es un llamado especial, es un llamado particular, es un llamado interno al que nadie se puede resistir. Recuerde que uno de los pilares nuestros es que la gracia es irresistible. O sea, yo no puedo decirle que no a ese llamado. Entonces estamos hablando a llamados de ese tipo. Acuérdese también que en 2 de Tesalonicenses 3:2 dice por allá, no es de todos la fe. Recordemos el caso de Lidia en Hechos. Lo han leído, lo conocen. Cuando estaba predicando el apóstol, está en Hechos 16:14. Y Dios abrió el corazón de Lidia solamente y ella recibió el llamado. Estos llamados ahora somos los que acudimos a la cruz para contemplar su luz, para poder defender el Evangelio. Su maravillosa gracia y amor la mostramos y la llevamos al mundo. Y cueste lo que nos cueste, tenemos que mostrar la verdadera gracia, amor y maravilla del Señor. Cueste lo que nos cueste, porque si no, no somos de los llamados de los que habla el apóstol Judas. Judas en su carta. Ya no queremos salir, ya queremos seguir siendo siervos de Él. Y ya no podemos estar tranquilos. Cuando tenemos ese llamado, se lo juro, ya no podemos estar tranquilos. Nos hace daño y nos causa un dolor interno ver eso que están predicando, eso que están enseñando, eso que están diciendo incluso en muchas iglesias bautistas reformadas hoy en día. Hay cosas tremendas, hay cosas fuertes. En un principio era una cosita sencilla y han ido entrando cosas que uno dice, ay Dios santo, ¿qué están diciendo aquí? Hay que salir, hermano. Porque yo estoy casado con el Señor Jesucristo. No estoy casado con una congregación, en últimas primero es con el Señor Jesucristo. Soy de la iglesia, soy de la esposa del Señor Jesucristo. Pero no podemos quedar callados. Ese es el llamado. Estos que reciben ese llamado, hay muchos que están en las iglesias sin un verdadero llamado. Y creen que realmente son llamados. Y hay incluso pastores de iglesias, la mayoría de iglesias pentecostales y arminianas. Hay pastoreos que yo no sé de dónde los sintieron, yo no sé de dónde los sacaron. Pero dicen que Dios los puso y es un llamado a un sitio de bendición, a un oasis de bendición, a una cosa muy bonita.
pero nadie llega consciente de su pecaminosidad. Llegan esperando una buena vida, de que se mejoren las cosas, y llega el hombre bajo un llamado que le han hecho a que usted es un pobrecito, a usted le ha tocado difícil y Dios tiene grandes cosas. Cristo le ama y tiene grandes cosas para usted. Y por eso el mensaje del Evangelio lo cambiamos el arrepiéntete por el Cristo te ama. Y usted ve la gran mayoría de evangélicos que andaban con la Biblia en muchos años diciendo, Cristo le ama, hermano, Cristo le ama. Con eso estaban convencidos que estaban evangelizando. Imagínate usted un rico que esté por ahí en una esquina, por allá por el Buenavista, por algún lado. Él tiene ciertos problemas y que de pronto alguien le diga que salen por las calles en grupos de esas iglesias grandes a predicar y le traen un tratadito y le dicen Cristo le ama y tiene grandes cosas para usted. ¡Wow! ¿Cómo es eso? Me interesa. Yo me amo, yo me quiero mucho. Si Dios me ama, mejor todavía. Ahora tiene cosas grandes para mí. Yo tengo muy buenos propósitos. Yo tengo cosas. Y si Él tiene mejores cosas para mí, ¿qué hay que hacer? ¿A dónde hay que ir? Repite esta oración conmigo. Y ya. Eso no es un llamado. Ahora veamos, santificados en Dios Padre. En nuestras versiones, el término que fue encontrado en los manuscritos menos antiguos es egiasmenois. Egiasmenois, que lo traducen como santificados, todos lo ponen como santificados en Dios Padre. Algunos manuscritos más antiguos, anótelo por ahí, egiasmenois es con H y G. Egiasmenois, que no tenemos, cuando ya Dios nos permita algún día tengamos videovín y toda la cosa, gloria al Señor, pero por ahora tenemos la palabra que está por encima del videovín, gloria a Dios. Aleluya. En unos manuscritos más antiguos aparece el egapemenois. Eso lo estuve investigando, y el egapemenois significa amados. Pero van, entonces, independientemente de que sea como el manuscrito más antiguo o el nuevo, el amados y el santificados van de la mano. Son dos términos que van de la mano porque nos ama y nos santifica. Y nos santifica porque fuimos escogidos. Y nos amó antes que nosotros lo amáramos desde el principio, desde antes, y Él amó y santifica por su amor, para su gloria, para que después de estar santificados podamos glorificarle como Él merece, porque solamente una persona redimida puede verdaderamente glorificar al Señor. El que no es redimido no puede glorificar como Él quiere que sea glorificado, que es en últimas hacia lo que converge la vida de todo cristiano, glorificar a Dios. Entonces estos amados y santificados se diferencian de los amados a nivel general. En Mateo 5 por allá habla de que el sol y la lluvia llueve sobre justos e injustos, cuando se habla de la gracia común, y que el amor de Dios está sobre todo el mundo y su creación, con una pequeña diferencia. Con una pequeña diferencia, que a estos llamados los acompaña la ira de Dios, a nosotros ya no. A esos llamados del llamado general que realmente no tienen una conversión, los acompaña la ira de Dios. Sobre sus escogidos ya no llegará la ira. Estos escogidos están redimidos y confían en su amor y en su salvación. Estos son los santificados, los egapemenois, que son santificados y amados. Entonces yo pregunto nuevamente la pregunta que hacíamos ahorita. Entonces nos vamos a quedar dormidos teniendo en cuenta lo que ha hecho en nuestras vidas con su amor y la santificación que está haciendo. Nos vamos a quedar dormidos frente a eso que está pasando con la doctrina del Evangelio hoy en día. No podemos quedarnos quietos. Tenemos que seguir el ejemplo de aquellos que dieron sus vidas por defender el Evangelio. Vuelvo y les digo, hermanos, está llegando un tiempo de verdadera persecución, en donde nos van a poner a temblar. Yo no soy abogado, yo, como el ejemplo del notario que ponía, yo no soy notario. No sé si estás en el área de la salud y vayas a tener problemas cuando te toque aplicar un aborto, porque te lo ordena la clínica, en una causal que tú consideras que no está en peligro nada. O no sé si tú estás en el área de la educación y vas a tener serios problemas cuando empiezan a llegar revisticas y tú digas, yo no enseño eso. I'm sorry. Lo sentimos mucho, pero entonces usted es un homofóbico, tiene que irse de aquí. Bueno, me voy.
Y le toca a uno, como yo le decía al hermano ahorita en el descanso, le toca aplicar el texto de yo no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y empezar a sufrir por el Evangelio. Y a decir, gloria a Dios, como decía Pablo en la cárcel. Cantaba con Silas. ¿Qué respondería Pablo cuando le pidió al Señor sobre el aguijón de la carne, que no sabemos muy claro? Hay muchos estudios sobre cuando el Señor le dijo, bástate en mi gracia. Siendo amados y santificados no podemos quedarnos quietos. Pase lo que pase, venga la guerra que venga. Tenemos que descubrir con nombres propios a estos sectarios que desvirtúan el mensaje. Y veamos por último, guardados en Jesucristo. Yo no quise pasar del primer verso, porque es que llegar a hablar en el segundo verso de la misericordia, la paz y el amor sería dejarlo incompleto. Por eso este sermón es muy corto. Es el inicio con las cartas, las características de la carta, las características del escritor, las características de aquellos a que les escribe, para que luego con calma vayamos estudiando verso por verso y cada palabra. Así como estamos estudiando quiénes son los llamados, qué significa ese qué significa ese siervo, a qué está dispuesto ese siervo, quiénes son los guardados, qué significa que sean guardados. Entonces terminamos con esta característica de este sermón. Y en unos segundos sermón continuaremos con el verso 2. Vamos con calma. Guardados en Jesucristo, la primera idea que me da a mí esta palabra guardados es una garantía total de salvación. Amado hermano, gócese. Es una garantía total de salvación. Dios lo llamó y lo está transformando y está haciendo una obra en usted porque lo salvó. De manera que ahora usted cumple su palabra porque es salvo. No cumple su palabra para ser salvo. Que era lo que nos pasaba en la iglesia todas aquellas de donde venimos. Antes de conocer la gracia del Señor. Y era que era una lucha tremenda para no perder la salvación, entre comillas. Y entonces tú ves en esas congregaciones una cantidad de personas luchando día a día para ser salvos. Oye, qué cosa, el hombre salvándose. No es mentira, iglesias cristianas, arminianas, en donde las ovejas están en todo momento salvándose. Hermano, hoy sí porque hoy, pero yo no sé mañana. Nos toca orar, hermano, porque mañana no sabemos. Ay, si viene el Señor y yo estoy haciendo una cosa que... Un hermano por allá me decía, hermano, es que usted tiene que tener en cuenta que la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y dije, claro que no, allá no vamos a llegar con cuerpos corruptos, por eso nos lo va a quitar. No, sin santidad nadie verá al Señor. En el momento en que venga el Señor tengo que estar en santidad perfecta. ¿En qué porcentaje de santidad crees tú que te vas a poder ir con el Señor? Imagínate, me lo ponía en esos términos, que yo tenía que estar 100% santo para poder ver al Señor. Oye, qué falta de responsabilidad con la palabra, qué interpretación tan terrible. Y me decía, ¿con qué porcentaje? O sea que si me falta el centavito para el peso, no paso. Eso es terrible, escuchar esas cosas en hermanitos que usted ve que son piadosos, pero que tienen un camino equivocadito. Tratando de ser salvos, pareciera que no están guardados en Jesucristo. El que empezó la obra en ti la culminará hasta el día de Jesucristo. Me buscan ese texto después, me viene a la mente, no lo tengo aquí anotado, El que comenzó la obra en ti la culminará hasta el día de Jesucristo. Entonces estos guardados son esos, aquellos no viven una vida tratando de salvarse. Y entonces yo le decía a ese hermano, sí, claro, por eso es que en el momento vamos a ser transformados, cuando ya venga el Señor vamos a ser transformados en cuerpo eterno, porque no es posible que esto mortal, ¿cierto? Es necesario que esto corrupto se vista de incorrupción.
Y primero los muertos en Cristo resucitarán en cuerpos incorruptibles. Y bueno, sí, después hacemos un estudio completo de ese texto. Y entonces los que estemos vivos seremos transformados también en cuerpo eterno. Y ahí sí el Señor nos va a presentar una iglesia ya, nos va a llevar ante el Padre, una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, porque ya fuimos transformados. Y aquí quedó el pecado. ¿Dónde? No sé. Ese no es tema de hoy. ¿Cómo es la subida y cómo es la bajada? Que tampoco a propósito es una bajada doble, ¿no? Que viene y luego en 7 años vuelve. Pero bueno, el tema es este, ¿no? No es Kiki. Entonces, allá sí, porque sin santidad nadie verá al Señor. Allá no se va a colar ninguno. Esos son los guardados, una garantía total de salvación. Ellos no viven con el temor de perder su salvación. No perecerán jamás, lo dice Juan 10, 27 y 29. Ese texto sí quiero leerlo. El Evangelio según San Juan, lo saben, lo conocemos. A ver, Juan 10. Juan 10. Que el capítulo 10 de Juan tiene que estarlo leyendo para que usted presente una defensa del Evangelio. Jesús el buen pastor desde el verso 7 en adelante. Y el 27 y el 28 al 29 dice el 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Estos son los guardados en Jesucristo. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Se acuerda que él decía que tengo otras ovejas en otro redil por las cuales tengo que ir? Cuando estaba ya hablándole a los judíos, y eran esas ovejitas que estaban por fuera, muy posiblemente, yo creo, lo interpreto así de una manera sencilla, a las cuales iba a mandar a Pablo a los gentiles. Mandó a Pablo, apóstol, tremendo ministerio, es que eso es lo que yo digo, como un abortivo, dice Pablo, se presentó, por eso yo creo que es el último de los apóstoles, ya no hay más apóstoles después de él. Un apostolado tremendo, y hay gente que hoy en día se hace llamar apóstol. Y tengo esas ovejas en otro redil que tengo que ir a buscar. Esas ovejas también estaban guardadas por el Señor. ¿Y sabes quiénes están entre esas ovejas? Pues usted y yo estamos ahí. Usted y yo estamos ahí en esas ovejas. Que oímos su voz y le seguimos. Y entonces ahora me siento orgulloso de seguir al Señor. No, me siento agradecido, amado hermano. Yo no me puedo sentir orgulloso de que yo sigo al Señor. Eso sí, hay que tener cuidado ahí con esa interpretación. Yo me siento agradecido porque yo un día iba caminando para el infierno. Iba caminando al infierno y me cogió por el cabello y me dijo, por ahí no es, mijito, es por aquí. Sin yo estar buscándole ni esperando nada de él. ¿Cómo es posible que yo no me sienta agradecido? ¿Cómo es posible que yo ahora venga a cuestionarle a él por qué lo hizo conmigo y no lo hizo con aquel? Yo no sé, no quiero saber, Señor. Yo ahora me arrodillo. El Evangelio tiene que causar en mí eso que causó el primer día. No lo que yo les decía del rico que recibe en una esquina el Evangelio. No. En el primer discurso, Pedro allá, en donde se convirtieron como 3,000, ¿no les dijo eso? ¿5,000? ¿Ustedes me ayudan? ¿Fueron 5,000 primero y 3,000 después? ¿Fueron 3,000 primero y 5,000 después? ¿Fueron 3,000 primero y 5,000 después? Que les decía, ustedes lo mataron, ustedes los que están ahí, a ese Cristo que ustedes crucificaron. Dice que compugidos de corazón, le preguntaron, ¿qué hacemos ahora? Compugidos de corazón. O sea, ¿qué les causó el Evangelio? Y ustedes, chusa. Y eso lo chusa a uno hasta tal punto en que lo hace arrodillar, Dios mío. Perdóname, ¿yo qué estaba haciendo con mi vida, Dios? Eso es lo que causó el Evangelio, no es otra cosa. Y a esa persona que le causó eso el Evangelio, esa es una persona que está guardada por el Señor. Yo dudo mucho de los que han llegado al Cristo sin reconocer su pecaminosidad. Y doy gracias por aquellos que llegaron a Cristo sin reconocer su pecaminosidad, por una predicación equivocada, pero que hoy en día, gracias a los maestros que él ha establecido, verdaderos maestros, ahora reconocen su pecaminosidad y están llegando a iglesias donde se predica el santo Evangelio del Señor. Alabado sea su nombre. Esos son los guardados. A esos les escribe. ¿Y por qué les estoy hablando así fuerte, hermano? Perdón, yo no es que quiera manipular con las emociones, no. No, es que cuando usted lee esta carta y vuelve y la lee, y mira esos textos y esas palabras que decía,
Uy, Dios mío, hermano, ¿yo qué estoy haciendo por el Señor? Yo todavía soy de los que, hermano, no cause problemas. Judas, hey, cójala suave. Yo me imagino gente ahorita, cójala suave, hermano. No le sigue los siervos. Hay gente ahora, no seas separatista, hermano. Mira que no todo el mundo tiene por qué pensar como usted. Sí, la gente está buscando al Señor. No. El error no se puede permitir. Herodes, adúltero, la mujer con la que duermes no es tu esposa. ¿A quién le gritaba? Juan el Bautista. Le mocharon la cabeza. Ey, no grite así que lo va a matar el rey. Que me mate. Estos guardados tienen todas esas características. Esta confianza llega hasta la venida del Señor. Esta confianza en que estamos guardados, pase lo que pase, llega hasta la venida del Señor. Por eso no nos podemos estar tranquilos cuando el falso conduce a gente a confiar en sí mismos. Conduce a la gente a confiar en sí mismo y en sus estrategias. Es triste y es hasta herético. Eso que predican allí no es al Dios soberano de la Biblia. Termino diciéndoles esto, hermano, el Dios de la Biblia no es ese. Ese que usted ve en esos lados no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios soberano. El Dios de la Biblia le muestra su estado pecaminoso. El Dios de la Biblia te corrige día tras día. Todos los días de tu vida te corrige. Castiga a todo el que recibe por hijo. Lo sigue castigando cuando lo recibe por hijo. Lo corrige. No significa que cuando llegues a Cristo se solucionan tus problemas, sino que de la mano de Él más fácil se van a solucionar. Porque te va a devolver a los valores y poco a poco con los verdaderos valores vas a ir saliendo de los problemas que venían metidos. De las deudas hasta el cuello. Bueno, las vas a ir pagando. ¿Y quién te mandó a meterte en esas cosas que no pagar? De las relaciones amorosas quebradas por estar metiendo tu cabeza donde no debías y tu corazón donde no debías, en todos los lados. Y pidiendo perdón. Castiga, te santifica y te conduce día tras día a la imagen de Cristo, tratando de llegar a la estatura de Cristo, que es un caminar. Obviamente Cristo es Cristo, nosotros no. Amados hermanos, esta carta es muy hermosa. Yo le hago un llamado. Esto está siendo recibido por muchas personas, ¿no? A través de las redes. Esto se publica. Le hago un llamado a todos aquellos que no conocen el verdadero evangelio del Señor. Vayan a su palabra. Reciban el consejo de verdaderos siervos de Dios. Acudan a Cristo, solo en Él hay salvación. El Dios de la Biblia no es un Papá Noel que te está solucionando tus problemas. El Dios de la Biblia no es ese. El Dios de la Biblia te hace sentir tu pecaminosidad. Pero está dispuesto a recogerte en sus brazos y a enseñarte cómo debes caminar. Y vas a sentir un gozo que no vas a poder explicar por el acompañamiento de Dios. Y a los hermanos en Cristo, yo les aconsejo, regresemos a las Escrituras para saber cómo estamos enseñando, qué estamos enseñando y de qué manera estamos defendiendo las Santas Escrituras. Dios les bendiga y Dios les guarde.